Todos, un saludo. Iniciamos una nueva semana. Vamos a confiarla, como ya lo hicimos ayer en la Eucaristía, para toda la semana, bajo la luz del Espíritu Santo, bajo esta gracia abundante del Señor que nos regala en este tiempo pascual, en el que seguimos caminando, en el que vamos avanzando hacia su culminación. Ya nos quedan dos grandes celebraciones para terminar este hermoso tiempo. Pero nosotros nos reunimos en torno a la palabra. Sabemos que la palabra es aquella que guía, que orienta toda nuestra vida hacia ese misterio pascual. Confiémonos completamente de que la Pascua de Cristo ha sido el triunfo, la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre todo aquello que oprime la vida del ser humano. Y entrando en esta dimensión, encontrar más y más caminos de verdad, caminos de vida, caminos de justicia. Podemos hacerlo, vamos a abandonarnos a la luz del Espíritu Santo, que como hizo Jesús con los discípulos, como hizo con esa mujer de la primera lectura de hoy, Lidia, les abrió el entendimiento, es decir, les permitió una capacidad total de comprensión de la palabra del resucitado, de la palabra de Pablo. Será para nosotros una gran alegría, un gran gozo, dejar que la palabra vaya penetrando todos los rincones de nuestra existencia, vaya convirtiéndose en luz que ilumina no solo nuestro rostro, sino el de los que están más cerca de nosotros, el rostro del mundo, mostrando quién es Jesús en cuanto Hijo y enviado del Padre. Así es que tenemos tantos motivos para estar contentos, tantos motivos para estar alegres, también tomando en cuenta que cargamos todos con las situaciones de injusticia, también en este momento de dolor, de sufrimiento. Cuántos hermanos en el mundo son demasiados miles, están perdiendo seres queridos, están viviendo el dolor de la muerte por un virus de sus familiares, están viendo a sus familiares enfermos o en una sala de cuidados intensivos, la pobreza, la miseria, la pérdida del trabajo. Esto no puede pasar desapercibido. Esto forma parte de la vivencia de la fe. Y si podemos hacer algo efectivamente con nuestros bienes, tenemos que hacerlo. Y si la situación nos limita, pues tenemos todavía la solidaridad como acogida y la solidaridad como oración firme y decidida al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que dejémonos tocar por el Espíritu Santo para vivir la Pascua y un día contemplar cara a cara el rostro del Padre, como Jesús nos va a decir a lo largo de toda esta semana con el capítulo 16 del Evangelio de Juan, que hoy vamos a iniciar. La invitación será a lo largo de la semana a vivir la alegría. Así que es una semana que estará cargada precisamente por este don de la alegría. Bien, el texto para hoy es capítulo 15 del versículo 26 hasta el versículo 4 del capítulo 16. Es decir, comenzamos en el versículo 26 del capítulo 15 y terminaremos en el 4 del 16. Entonces, 15, 26 a 16, 4. Estos serán los textos. Es un texto pequeñito, pero nuevamente lleno de vida, lleno de esperanza. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, quiero nuevamente seguir insistiendo en esta relación del ser humano con la palabra de Dios. De ella depende nuestra salvación. Entonces tengámosla presente. La palabra de Dios nos revela a nosotros los que creemos también el pecado. Y a mí me gusta una definición maravillosa que tiene el Papa Benedicto XVI en la exhortación sobre la palabra del Señor, Verbum Domini, en el número 26. Él dice que el pecado es la falta de escucha de la palabra de Dios.
Y es hermoso porque no lo moralizó, no lo condenó, simplemente dice, quien no escucha la palabra de Dios fácilmente cae en el pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela también esta inevitable posibilidad dramática que tiene el ser humano gracias a la libertad, y es la de sustraerse al diálogo de alianza con Dios. Dios me hizo libre, te hizo libre, y yo puedo decidir en libertad no querer dialogar con Dios. Dios sale a nuestro encuentro para entablar una relación de diálogo, de amistad, dice el Vaticano II en la Dei Verbum, para tratar de amistad con nosotros, dice el texto. Bueno, pero yo puedo no querer hablar con él, quiero no dialogar con él, decido no tener amistad con él. Pero lo curioso es que hemos sido creados para ese diálogo. Toda nuestra existencia está en función de dialogar con Dios. La palabra desvela entonces el pecado que habita en el corazón del ser humano. Y con mucha frecuencia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, allí encontramos la descripción del pecado como un no prestar oído a la palabra de Dios. Recordemos que ya antes de dar los mandamientos a Moisés, está aquella frasecita inicial, escucha Israel, escuchar. Si escuchas las palabras, y los mandamientos se llamaban las 10 palabras, si escuchas las palabras que te voy a decir, vivirás. Escúchalas, presta atención, pon tu oído en esta palabra. No lo hacemos, entonces provocamos una ruptura de alianza, una cerrazón frente a Dios que nos llama a la comunión con Él. La Sagrada Escritura nos muestra que el pecado del ser humano es esencialmente desobediencia y no escuchar. Entonces, vean qué importante que es, ya que estamos en este tiempo, iniciamos ya la 9ª semana de estar en este proceso. Hemos insistido desde el principio y lo vamos a seguir haciendo en la necesidad de escuchar y como veíamos la semana pasada con el Evangelio de Mateo, poner en práctica la palabra. Y esto nos va a salvar en la medida de nuestra atención del el pecado, que es no escuchar. Bien, nosotros queremos escuchar. Vamos a leer el texto. Repito, Juan capítulo 15, versículo 26 hasta versículo 4 del capítulo 16. Hoy dejamos iniciado el capítulo 16 que nos acompañará toda la semana. ¿Qué dice el texto? En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. ¿Saben, hermanos? Hay palabras de consuelo, el Espíritu de verdad dará testimonio, daremos testimonio, pero Jesús va a ser muy claro. Los expulsarán. Y además, llegará un momento en que quien les quite la vida, los mate, creerá dar culto a Dios. Un texto muy actual. Así es que vamos a iniciar. Recordemos el contexto. Todos estos discursos comienzan en el capítulo 13, versículo 1 y terminan en el capítulo 17, versículo 26, que Juan lo
estructuró como el lavatorio de los pies y 3 discursos de despedida. Estamos en el segundo discurso, hoy lo terminamos precisamente. Y allí en este nos va a hablar Jesús de la necesidad del odio del mundo. Es curioso, Jesús lo presenta casi como una necesidad. ¿Para qué? Para poder dar testimonio de él. Entonces, los versículos que están aquí nos van a ayudar a entender el espíritu de Jesús que da testimonio y el testimonio de los discípulos junto con la persecución en los primeros 4 versículos del capítulo 16. Y entonces vamos a leer lo que nos dice el texto. Es un texto muy bonito. Vamos a tratar de llevarlo con calma. Esperemos que hoy podamos terminarlo bien. Versículo 26. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Vamos con la primera parte. Ubiquémonos. Se trata de la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y de las comunidades. ¿Cómo es que el Espíritu Santo actúa en el creyente individual, pero también en la comunidad, en el colectivo creyente? Y Juan no permite separar la acción del Espíritu de la memoria de Jesús. Es que el Espíritu Santo está en función de hacernos recordar lo que Jesús nos había dicho. Entonces va íntimamente ligado Jesús y el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no le podemos entonces aislar como una grandeza independiente, separada del misterio de la encarnación. Toda la vida de Jesús, desde el momento de la encarnación, todo su crecimiento, su vida pública, su muerte, resurrección, ascensión y glorificación, todo está bajo la guía del Espíritu Santo, desde la encarnación hasta su exaltación a la derecha del Padre. Porque el Espíritu Santo está inseparablemente unido al Padre y a Jesús. Ya lo escuchamos la semana que viene y lo escucharemos 2 semanas más, que Jesús quiere insistir demasiado en que entendamos la relación que hay entre Él y su Padre y la relación de ambos con el Espíritu Santo, porque de ambos procede y ambos lo envían para la vida del creyente. Bueno, hoy terminamos la lectura, como les decía, de la segunda parte del primer discurso de despedida de Jesús, narrados por Juan en esta sección, que comenzó en 15:1 y termina en 16:4. Y una vez que se nos han descrito todas las implicaciones de la comunión con Jesús, recuerden, comenzó con la vid verdadera y luego permanecer en él. Y después de describir las implicaciones de esta comunión con Jesús desde la perspectiva del amor, el evangelista Juan prepara a los discípulos para la experiencia contraria en medio del mundo. Y nos dice: serán odiados. La palabra que no nos gusta para nada, pero que el evangelista tiene claro: esto forma parte de ser cristiano, esto forma parte del testimonio cristiano. Y a partir de esta realidad, Jesús invitó a los discípulos a hacer una valoración de la situación para ahora, en el texto de hoy, terminar diciendo que Jesús da instrucciones precisas para enfrentarse al rechazo del mundo. Es más, al odio del mundo. Es un poco fuerte esto para nuestro lenguaje, para nuestra sensibilidad cristiana latinoamericana. Esta palabra no nos gusta, pero Jesús es claro, va a pasar. Y entonces, en nuestra sección,
se retoma la promesa de la asistencia del Espíritu Santo, llamado Espíritu de verdad, cuya presencia se relaciona ahora con dar testimonio. El Espíritu dará testimonio. Los cristianos daremos testimonios. Entonces, ¿cómo debemos responder al odio del mundo? El mundo nos va a odiar. Y de hecho, así es. Y aunque Juan se está refiriendo a lo que vivía la comunidad cristiana a finales del siglo I, inicios del siglo II, no solo con la persecución de los judíos que echaban a los cristianos de la sinagoga, sino ya con el Imperio Romano y los reyes que se iban denominando dioses. Y comienza esta gran persecución narrada también en el libro del Apocalipsis. ¿Cómo defenderse? ¿Cómo responder? ¿Cómo reaccionar? Creo que ustedes y yo ya sacamos la consecuencia. No se trata de odiar al que nos odia. Jesús mandó amar a los enemigos, según Lucas y sobre todo Mateo, en la enseñanza de la montaña. Pareciera que Juan nos da como 4 instrucciones sobre la manera de responder al mundo. Y todo gira en torno a esta idea central de dar testimonio. Vamos a tratar de ir mirando este proceso a lo largo de nuestra reflexión de hoy. Recordemos cómo, por ejemplo, en los últimos libros escritos del Antiguo Testamento, por ejemplo, los libros de los Macabeos, aquellos hijos de aquella mujer que dan testimonio ante Antíoco IV Epifanes y inclusive les cortan sus miembros y ellos están allí dando testimonio de que entregan su vida por la ley del Señor, por los preceptos. No era ni siquiera por una persona, era por los preceptos de la ley. Y dejaron impactados al rey y a toda los que iban detrás de él. Es que es el testimonio. El odio se vence con el testimonio. Vamos a ver. Jesús dice siempre en este versículo 26 que la venida del Espíritu, aunque ya lo ha ido diciendo de varias maneras en el capítulo 14, en el capítulo 15, ahora será una experiencia profetizada por él, de que Dios desempeñará un papel fundamental por el Espíritu en la situación de persecución. Y esto es muy hermoso, hermanos, porque no estamos solos. Y voy a repetir esta frase, no estamos solos en la tarea de dar testimonio. El Espíritu Santo nos asiste. ¿Recuerdan lo que Jesús decía en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, sobre todo en los últimos dos? No se preocupen ni siquiera de qué tienen que decir. El Espíritu les dirá cómo defenderse. Es que esta acción del testimonio, que es la del Espíritu, dice, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu en el futuro habrá de mantener despierto en el corazón del grupo de los discípulos el testimonio de Jesús, que entregó su vida siendo clavado, elevado en la cruz. Y entonces él recordará permanentemente al grupo de los 12 y a todos los discípulos que Jesús fue acusado, fue condenado, fue ejecutado. Y este es el carácter pecaminoso del mundo que el Espíritu revela. ¿Y qué es lo primero que hace el Espíritu? Dar testimonio. Y esto es importante. Los textos nos van llevando cada vez más hacia Pentecostés. El Espíritu Santo no es un ser simplemente espiritual, un ser etéreo, un ser que está allí arriba en la nube. No, el Espíritu no es eso. El Espíritu no es algo indefinido. Él es el Espíritu de la verdad. Jesús le pone aquí un calificativo. Espíritu de la verdad, que procede del Padre
que será enviado por el Padre y por Él. Recordemos que el Espíritu Santo entonces nos va a introducir en la verdad plena. Lo vamos a ver en estos días, en capítulo 16, versículo 13. ¿Y quién es la verdad plena? El mismo Jesús. Nos lo dijo en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Lo hará como un pedagogo, nos tomará de la mano y nos llevará a la verdad que es Cristo y a la verdad de todas las palabras que Él comunicó. Y aquí es una realidad muy linda que tenemos que aprender. A veces el Espíritu Santo lo utilizamos, lo usamos, invocamos al Espíritu Santo, cierto, pero luego, después de los 30 segundos o del minuto de la invocación, desaparece, ya no está presente. No, el Espíritu Santo es una persona, es un ser personal, porque el Padre es persona, el Hijo es persona, el Espíritu es persona. Y cuando yo lo invoco, Él hace presencia personal delante de mí o delante del grupo. Recuerdo el rito saireño, es un rito maravilloso que yo he podido celebrar, que dura unas cuantas horas, la celebración de la Eucaristía. Tiene un elemento importante y es que el pueblo africano de Zaire, ahora Congo, eh, tiene en la celebración un lugar para los antepasados, un lugar para el Espíritu. ¿Por qué? Porque al invocar al Espíritu Santo, que es persona, Él se hace presente, ocupa un lugar en nuestra reunión, ocupa un lugar en el pequeño o gran cenáculo que se reúne, pero lo usamos. Lo invocamos al principio casi como para no tener remordimientos de conciencia, pero luego uno puede preguntar si en el resto de la reunión o de lo que sea, seguimos sintiendo, viviendo y consultando la presencia personal del Espíritu sobre qué opina de lo que estamos decidiendo. Entonces, desaparece. Él es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, es una presencia personal. Ahora bien, dice que Él dará testimonio, pero uno podría preguntarse, ¿a quién dará testimonio? Y pensaría fácilmente que se trata de dar testimonio a la gente de fuera que está rechazando a los discípulos. Pero parece que el Evangelio de Juan dice que no. El testimonio de que Jesús verdaderamente vive es el testimonio que da el Espíritu a los discípulos de Jesús, los que no abandonará. Y esto también hay que leerlo bien. Pareciera que es dar testimonio al mundo de Jesús. Ciertamente el Espíritu lo hace. Pero aquí en este versículo 26, el testimonio es a los discípulos sobre el Señor resucitado, el Señor que padeció la pasión. El testimonio, ya lo habíamos visto en algún momento, forma parte importantísima de los términos de Juan. Y es que en Juan, lo vamos a ver al ratito, hay muchos que dan testimonio de Jesús. ¿Y en qué se basa este testimonio? En personas y acontecimientos que apoyan la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Algunos testigos que están en el Evangelio de Juan son las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Juan el Bautista, las obras de Jesús, el Padre, Jesús mismo, los discípulos. Hay una serie de testigos en el primer libro que he escrito sobre la pandemia y que ya está listo, ya casi se los puedo ofrecer. eh, Trata precisamente de orar con todos los testigos que presenta el Evangelio de Juan, con todos los testimonios que vienen en el Evangelio de Juan. Y entonces hice un trabajo con 71
testimonios en el Evangelio de Juan que van revelando la identidad de Jesús. Maravilloso. Yo sé que les va a gustar. Es fácil de leer, siempre nos va a acompañar. Es un texto para orar con la palabra, el Espíritu, el Padre, el Hijo y asumir un compromiso. Pero a partir de los testimonios que están en el Evangelio de Juan. En la época de la iglesia, una vez constituida después de Pentecostés, gracias al Espíritu y por lo tanto hoy también, junto con los discípulos, el Espíritu dará testimonio de Jesús y lo hace de una forma que es foránea, es decir, que tiene sentido jurídico. ¿Por qué? Porque Jesús en el Evangelio de Juan vive un proceso. Juan estructuró el Evangelio como un gran proceso contra Jesús, un juicio. Y allí precisamente en este proceso de juicio entre Jesús y el mundo, el Espíritu dará testimonio. En él Jesús aparece como acusado, condenado por el mundo. El testimonio del Espíritu y de los discípulos van paralelos en mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el enviado. Se trata de un proceso singular. El testimonio del Espíritu y el testimonio de los discípulos de que Jesús es el Hijo del Padre, el enviado, el crucificado, el resucitado, el glorificado y exaltado a la derecha del Padre. Todo eso conlleva este testimonio tan bonito. En el versículo 27 Jesús amplía el testimonio y aunque ya lo adelanté, dice, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Ven qué bonito. No solo el Espíritu da testimonio, sino los discípulos, pero por un motivo muy claro. Han estado con Jesús desde el principio. Por eso Lucas se va a encargar después, cuando hay que elegir al que sustituirá a Judas, poniendo en los labios de Pedro un discurso que el sucesor tiene que ser alguien que estuvo con nosotros desde el principio, o sea, alguien que miró, vivió, fue testigo de todo lo que Jesús hizo desde que llamó a los primeros discípulos, instituyó a los 12 y fue glorificado. Se trata de eso. Es el Espíritu de Jesús que el Padre nos envía, el mismo Espíritu que Jesús conquistó para nosotros por su muerte y resurrección y que fue recibido el día de nuestro bautismo, que es una especie de prolongación de Jesús. Jesús dice, ustedes también darán testimonio. Lo da el Espíritu. ¿Y por qué nosotros podemos dar testimonio? Porque tenemos ese mismo Espíritu. Hago un paréntesis catequético aquí, que es importante. En la iglesia, para ejercer una función pastoral de testimonio, es necesario tener la plenitud del Espíritu Santo. Por eso en la Iglesia Católica decimos que es necesaria la confirmación para que el candidato que termina la iniciación cristiana, por la imposición de manos del obispo, reciba los 7 dones del Espíritu Santo en forma de confirmación y se convierte en testigo. Es un adulto en la fe que podrá testimoniar. Por eso no puede ser catequista uno que no tenga los sacramentos de la iniciación cristiana, porque se ocupa la plenitud del Espíritu Santo para ser proclamador, para ser anunciador, para llevar la buena noticia, para conducir a otros a la experiencia de la fe. Esto porque es importante. Alguna gente dice, ¿para qué confirmarse? Ya estoy casado, no lo necesito. Claro que sí, es un sacramento y él te capacita para ser testigo. Es el que da a los hermanos laicos la capacidad de integrarse en la acción viva de la iglesia. Los autoriza. Un confirmado podría llegar donde su obispo o su párroco a decirle, señor obispo, señor cura párroco, aquí estoy, tengo la plenitud del Espíritu Santo por el sacramento de la confirmación,
cuente conmigo, ¿qué puedo hacer en esta iglesia particular? Claro, el sacerdote o el obispo caerían de espaldas porque esto nunca pasa, pero así debería de ser, para entonces poder dar testimonio. Y el que no se ha confirmado, pues hágalo. ¿Por qué? Porque lo capacita. Es la plenitud del Espíritu Santo confirmada. Y este testimonio que da el Espíritu a los discípulos los anima para que sean testigos, testigos de lo que Jesús ha hecho. El discípulo, dice Jesús, lo vamos a ver más adelante, será perseguido. Y en el momento en que vive la persecución, necesita de esta fuerza del Espíritu. Y solo quien ha hecho la experiencia del señorío de Jesús, que es el Señor sobre la muerte y el pecado, y que lo ha hecho por medio del Espíritu Santo, no tiene problemas para testimoniar a Jesús delante del mundo. Uno solo puede hablar de lo que ha vivido. Por eso se ocupa la experiencia interior del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no somos testigos de un sentimiento, no, ni de una buena intención, ni de una gran doctrina, ni de un conjunto de normas morales, ni un código de leyes. Todo esto forma parte de la existencia cristiana, pero se es testigo de haber recorrido un camino de vida junto a Jesús. Soy testigo de que me encontré con Él, le seguí, caminé con Él, viví su pasión y ahora estoy resucitado y vivo bajo la acción del Espíritu Santo. Esto supera todo lo demás, aunque todo lo que dije antes forma parte de lo que el candidato a ser cristiano tiene que conocer en el proceso maravilloso de la catequesis. Y aprovecho para felicitar y saludar a todos los catequistas, especialmente a todos los que han recibido formación conmigo en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque es allí, es necesario que el encuentro con Cristo sea profundizado en la catequesis, que es todo eso, lo que nos dice la fe, cómo vivir la fe, cómo testimoniar la fe, cómo celebrar la fe, etcétera. Las 6 tareas de la catequesis para formar un discípulo testigo, no solo de un mundo mejor, testigo de una vida eterna. Es este el contenido. Los discípulos tienen que asumir este testimonio del Espíritu y de Jesús. Ellos mismos han de testimoniar porque han estado con Jesús desde el comienzo, o al menos esto para las 12, pero para nosotros, desde el momento en que nos encontramos con Él, desde ese momento estamos con Él y podemos testimoniarlo. Se testimonia lo que Jesús, Dios, el Espíritu, ha hecho por nosotros desde el primer momento en que nos dio su gracia. Este primer momento fue el día del bautismo, que se puede actualizar cuando viví como si Dios no existiera y me reencontré con Él. La gracia no se me dio en ese momento, la gracia se me dio el día del bautismo. Lo que hago es tomar conciencia de ella y querer vivir según ella. No hay una gracia extra después, las gracias vienen con el bautismo. Después hay otras gracias de estado, que ya son otra cosa. Entonces se testimonia aquello que Dios, por Jesús en el Espíritu, ha hecho en nosotros. Precisamente se anuncia con gestos, con palabras, con acciones, que ya no puedo vivir sin Cristo, que mi vida sin Cristo no sería imaginable. Yo no puedo imaginarme mi vida sin Cristo. Y me pregunto cómo puede alguien vivir sin ella. No es posible para mí pensar algo diferente de vivir en Cristo. Como Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. El Pablo del libro de los Hechos, el Pablo de Lucas, que pone esas palabras en su boca. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como el pececito en el agua. Vive en el agua, se mueve en el agua y existe en el agua. Así es el que se ha encontrado con Cristo. Vive en Cristo, existe en Cristo, se mueve en Cristo. Yo no podría imaginarme algo distinto de eso. Y eso es precisamente lo que testimoniamos. Jesús ha venido para un juicio, nos dijo 9:39, y presenta sus testigos,
que comienzan desde el principio del Evangelio. Recordemos que la ley de Deuteronomio 19:15 nos decía que siempre es necesaria la presencia de dos testigos. La sentencia deberá fundarse en la declaración de dos o más testigos. Precisamente porque Jesús ha venido para un juicio, y así describe Juan su evangelio, este testigo se sumará, el Espíritu Santo, a otros que ya están dando testimonio. Los discípulos que ya son testigos, porque habiendo estado desde el principio con Jesús, son capaces de hablar lo que han visto y oído. Como dice la primera carta de Juan 1:1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado de la vida, porque la vida se manifestó, eso les comunicamos. Una palabra simplemente, maravillosamente esplendorosa que anima todo nuestro ser. Bien, hermanos, hagamos un primer momento de oración. ¿Por qué? Porque la oración se ocupa. La oración, sobre todo cuando Jesús anuncia, van a ser expulsados de la sinagoga, van a ser odiados, cuando algunos darán culto pensando que al matarlos están dando culto a Dios. El creyente es un producto de la oración. Soy lo que soy gracias a la oración, pero sobre todo en el momento en que participo del producto de la oración, que es ser testigo de la intimidad con el Padre que me lanza hacia afuera, clavando la mirada en el crucificado resucitado. Es eso. Llega el momento en que también yo tengo que dar testimonio. Tengo que aportar esta riqueza a la familia cristiana para, como Jesús le dirá a Pedro también, confirmar a los hermanos en la fe. Pero eso se logra con oración, oración, oración. Vamos a hacer una pequeñita oración. Jesús, tú eres claro con tus discípulos. Has hablado con convicción de que tu destino pascual se ha cumplido según las Escrituras. En ti se ha realizado el plan salvador de Dios. Nos dices ahora que hasta el odio del mundo, totalmente infundado contra ti, que no se puede entender lógicamente, tiene lugar y sentido dentro del plan de Dios. Más aún nos dice que este odio del mundo permite que se realice la salvación del mundo. Auxílianos, Jesús, frente al mundo, que también hoy persigue a la comunidad con su odio ferozmente. Queremos ser fieles a tu llamada de ser un testimonio continuo, permanentemente válido y sobre todo público, recordando con fe y alegría que el testigo, el mártir, es el concepto específico del cristianismo válido en todos los tiempos. Jesús, para este testimonio peligroso frente a un mundo hostil, tu comunidad necesita del Espíritu Paráclito para dar testimonio cristiano público frente a un mundo incrédulo. A nuestro testimonio colaborará tu Espíritu Santo. Y al igual que Él dio testimonio de ti, Él nos ayudará a discernir los espíritus y dar testimonio de que tú eres el Hijo de Dios y en ti hemos creído. Aquí terminamos, hermanos, el capítulo 15 y ahora iniciamos el capítulo 16 que nos llevará toda la semana. Versículo 1. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Vean qué interesante Jesús. Cómo Jesús adelanta los conocimientos. El Jesús de Juan es un Jesús que sabe, conoce el futuro. Y aquí una vez más lo demuestra. Pero tengamos claro, el Espíritu Paráclito
no viene en primer lugar a eliminar los problemas. Quitémonos esa extraña idea que alguien nos metió, que uno escuchando ciertos programas de radio, ciertas emisoras, uno dice, ¿de dónde lo sacan? El Espíritu Santo no nos va a arrancar los problemas. Él nos enseña a analizarlos y saber descubrir qué es lo que verdaderamente tenemos que trabajar en nosotros primero para poder sostener y avivar el testimonio de una vida en Cristo, incluso en medio del odio y la persecución. Y esto ya es decisivo. El Espíritu Santo, si lo invocamos, no nos quita los problemas. No, ¿qué hacía la primera comunidad cristiana narrada en el libro de los Hechos? Oraban para que los discípulos pudieran dar testimonio, para que la palabra siguiera fructificando en medio de un mundo hostil. No, no le pidan al Señor, quítanos los problemas. No, ellos pedían que tuviéramos la fuerza para dar testimonio, inclusive derramando la sangre, siendo mártires. Jesús entonces anticipa, les he dicho estas cosas antes, anticipa las medidas discriminatorias y persecutorias contra los discípulos para que ellos no se escandalicen. La palabra que está allí, aquí tradujeron, para que su fe no tropiece. El verbo griego que está allí es escandalizó, que significa tropezar en una piedra o hacer que otro tropiece. Eso significa la palabra escándalo, para que no se escandalicen, es decir, para que no tropiecen con una piedra ni hagan que otro tropiece. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra en sentido figurado para decir que se choca contra un obstáculo que hace perder o podría hacer perder la fe, o se tienen actos o palabras que hacen que otros pierdan la fe. Y aquí qué importante que es eso. Porque sí, sería muy lindo dar testimonio con el derramamiento de la sangre. En algún momento de mi vida, creo que fue en el seminario, uno decía, qué bonito tiene que ser mártir por Jesucristo. En aquella época estaba recién acontecido el martirio del hoy santo Óscar Romero de El Salvador y otros mártires de la Universidad de El Salvador, también otros jesuitas. Y en aquel momento que estaba todo tan fresco, uno decía, es que es lindo, debe ser hermoso entregar la vida por Cristo, derramar la sangre. Pero es que es más difícil todavía ser capaces de no tropezar en la fe y más difícil todavía tener gestos, palabras, acciones que hagan que otros no tropiecen en la fe. Porque una palabra nuestra, un gesto nuestro puede llevar a otro a perder la fe. Y ser tan cuidadoso en el discernimiento de los espíritus, de las palabras, de los gestos, de los signos, para que el que nos ve, el que nos escucha, no pierda la fe. Hemos dado muy mal testimonio en las últimas décadas, ciertamente, de muchas maneras, con palabras, con gestos, dentro de la iglesia misma, en grupos de la iglesia, en pastorales, en la catequesis. A veces no falta quien quiere ser el todopoderoso y da testimonio negativo. Y se van unos catequistas, se van otros recién convertidos a la fe, porque no usamos las palabras y los gestos correctos. Las persecuciones futuras no deben ser ocasión para que los discípulos abandonen la fe en Jesús, Hijo de Dios. No. Entonces veamos cuáles persecuciones y qué situaciones. El versículo 2 del capítulo 16 nos dice con toda crudeza la situación del discípulo. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. En aquel tiempo, finales del siglo I, cuando Juan escribe el Evangelio,
Jesús no vivió en ese momento y Juan le presta sus palabras, su lenguaje, su manera de pensar al Jesús que vivió y murió 70 años antes. Juan es en eso un excelente comunicador y le presta a Jesús su lenguaje. Ya en tiempos que Juan escribe el Evangelio, esto se estaba viendo. Eran expulsados los que profesaban la fe en Jesús como Hijo de Dios. Recordemos el capítulo 9. Aquel ciego de nacimiento que ahora ve, que reconoció a Jesús, que es el Hijo de Dios, que en él actúa Dios. ¿Recuerdan qué hicieron? Lo expulsaron de la sinagoga. Ahora, al final del siglo I, ya prácticamente todos están expulsados de la sinagoga. Los fariseos que se habían apoderado de la fe en aquel momento, echaron a todos los que se llamaban cristianos. Y por otro lado, habían comenzado poco a poco las persecuciones por parte del Imperio Romano. Pero hermanos, aquí yo creo que podemos mirar, todavía hoy no falta, están echando gente la ideología de género, entre otras, y en este tal vez la más fuerte en este momento. Si usted se declara cristiano en su trabajo, si tiene un signo cristiano, una imagen cristiana, si invoca a Cristo, hasta puede perder el trabajo. Tengo amigos, amistades que han perdido su trabajo en puestos de alto mando precisamente porque se negaron a ser cómplices del aborto, de ciertas tendencias, etcétera, y perdieron su trabajo. Los echaron. O sea, esto es tan actual. El Papa Benedicto insistía mucho que hoy hay más mártires que en el primer o los primeros siglos de la iglesia. Piensen en esta otra frase: llegará un momento en que el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. En este siglo, lo que llevamos de este siglo, hemos visto con nuestros hermanos, porque son hijos de Abraham, los hermanos islámicos, los grupos fundamentalistas, desde luego. El islamismo es una experiencia maravillosa y estamos en comunión en tantas cosas con ellos, sobre todo en la defensa de la vida. Pero los grupos extremos, ¿qué han hecho? Matar cristianos con la sensación y el convencimiento de que están dando culto a Dios. O sea, esto es una realidad hoy, es una realidad y muy pronto también en nuestra querida América Latina se dará culto a Dios matando cristianos. ¿Cuántos mártires hay en América Latina? ¿Cuántos hay? Pienso en Guatemala, solo en Guatemala, ¿cuántos cada día están muriendo y están eligiendo a los agentes de pastoral cualificados para acabar con ellos? El año pasado, o hace 2 años, cuando tuve la experiencia de predicar un retiro a sacerdotes allá en Guatemala, uno de los que estaban en el retiro tuvo que irse a sepultar su tercer agente de pastoral muerto en las últimas 2 semanas. Es eso. Esto no tenemos que verlo allá en tiempos de Jesús solamente. Hoy estamos viviendo. Y el tipo de persecución se verbaliza de forma concreta. Los expulsarán de las sinagogas. Los odiarán. Y aquí el asunto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque existen todo tipo de promotores de odio y persecución. El mundo mismo, algunas personas concretas, las autoridades judías de aquel momento, algunas autoridades de este presente histórico, personas, grupos, movimientos, grupos extremistas. Esto es una realidad que está hoy. El cristianismo está perseguido seriamente. Todo lo que suene a cristiano hay que quitarlo. La semana pasada, y lo comentaba ayer en la misa, en la ONU, el representante principal de la ONU, no digamos su nombre, ustedes lo conocen, diciendo eso en el informe: la Iglesia Católica, el cristianismo es el enemigo actual que hay que eliminar. Y cuando llega este momento doloroso, el más doloroso, que es el rechazo de la propia comunidad de fe y amor, el evento puede ser trágico, tener un desenlace trágico. Algunos creerán dar culto a Dios matándolos a ustedes.
Los que condenen a muerte a los discípulos lo harán con la convicción de que están ofreciendo culto a Dios. Y la palabra que está ahí en griego es latreia, que es dar un culto verdadero. Ahora, la muerte por Cristo se vuelve una realidad horrible. Los perseguidores creerán servir a Dios. Pero con esto, ¿qué harán? Mostrar que en realidad no conocen a Jesús ni al Dios Padre de Jesucristo. Y los discípulos tendrán la suerte misma de Jesús. Serán condenados. Recordemos que los judíos del tiempo de Jesús, no los del tiempo de Juan, han pasado 60, 70 años, estaban con la convicción de que hicieron lo correcto, matando a Jesús, sobre todo en el Evangelio de Mateo, matando a Jesús, cumplieron la voluntad de Dios. Este se ha proclamado hijo de Dios, lo condenamos a muerte, lo crucificamos, murió, Dios no lo salvó, hicimos la voluntad de Dios, dimos culto a Dios. Estoy presentándolo de esta manera para presentarles una idea que a veces ya ocuparía mucho espacio. Entonces, en este momento de la expulsión, del odio, de la muerte como culto a un Dios, el discípulo se puede escandalizar y le parece que es demasiado el sufrimiento. Jesús dice, no se escandalicen, es decir, no pierdan la fe, no salgan corriendo. Al lado de ustedes estará el Espíritu Santo allí y Él permanece. Precisamente Jesús dice en el versículo 3, esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y para no conocer al Padre hay que no conocer a Jesús, porque al Padre solo lo conoce el que reconoce que Jesús es la palabra del Padre encarnada. O sea, el que rechaza la encarnación, que luego en las cartas de Juan es el anticristo, porque por las películas viejas de los años 80, 90, pensamos que el anticristo es el que lleva 666. 666 significa emperador Nerón, basta. El anticristo es el que niega la encarnación del Hijo único y eterno del Padre. Ese es el anticristo. Negar que el Hijo eterno del Padre se encarnó. Quien así procede es impostor, es anticristo. Segunda de Juan 1:7. No saben lo que hacen. Eso dice, es desconocimiento. No nos conocen ni al Padre ni a mí. Por eso hay que decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habría que repetir esta frase de Jesús, esta frase de Esteban, el mártir del libro de los Hechos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado porque no te conocen, no saben lo que están haciendo, diría Jesús. Y aquí entra la misericordia precisamente. Tienen una vaga idea de Dios en su mente y en su corazón, perturbada, distorsionada. No hay un encuentro real, vital de Dios en sus vidas. Su Dios no es el Padre de Jesucristo. No es aquel que nos hermana, que nos congrega en la unidad. ¿Recuerdan? Lo vimos en el capítulo 8. Su padre es el diablo. Pero piensan que están adorando a Dios. Bien, el tiempo se nos está yendo, pero sí terminamos. El conflicto de los discípulos con el mundo se encarnará en un conflicto en aquel momento determinado con los judíos. El grupo de los discípulos de Jesús tiene que sobrevivir a estos judíos. Y pensemos que algunos de los de la comunidad de Juan provienen del judaísmo, que se han convertido al cristianismo, del paganismo, que se han convertido al cristianismo. Y claro, una situación de estas es muy dramática. El Evangelio de Marcos narra el dramatismo de esta situación. En ese sentido es maravilloso. Quizá tal vez, si esto dura un poco más, tendremos la oportunidad de ver el Evangelio de Marcos. Pero, porque después de Pascua vamos a volver al Evangelio de Marcos, entonces posiblemente, si todavía estamos en los programas, lo vamos a ver. El conflicto está allí. Algunos convertidos del judaísmo y del paganismo, al ver los ataques de los judíos allá después de la destrucción de Jerusalén, quieren irse, tropiezan, se escandalizan,
chocan contra una piedra y pierden la fe y no quieren morir y entonces abandonan las filas del cristianismo. Y esto efectivamente así pasó también en Roma, con todo lo que allí está. Eso significa que el grupo de los discípulos ha sobrevivido al conflicto con ellos, pero el conflicto en el mundo está lejos de haber pasado. Después vendrán situaciones muy serias hasta el siglo III inclusive, que finalmente con Constantino la iglesia, el cristianismo se convierte en la religión del imperio. Pero hoy también esto sigue. Esto no ha terminado, con lo que en vista de la situación política en los primeros siglos y después probablemente en los siglos que siguen, el futuro que se predice es de mucha experiencia negativa y creo que los ejemplos que he puesto de lo que viven muchos cristianos hoy nos aclara la situación. Que en nuestra querida Costa Rica, para los que me escuchan que son de Costa Rica, esto no nos pasa, no tenemos mártires. Aquí no hay nadie asesinado por decirse cristiano. Que venga muy pronto, bendito sea Dios. Lo que tenemos es, sí, eso, discriminación por ser cristianos, por no ir con la ideología del mundo, por no estar de acuerdo con las sumas impresionantes de dinero que vienen de la ONU. Eso sí, ahí somos perseguidos, pero no conocemos este odio que lleva a la muerte todavía. Pero nuestros hermanos vecinos de América Central, de México, de América del Sur, nos tienen suficientes ejemplos. Vamos al último versículo, versículo 4 de hoy. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora, vuelve a repetirlo, de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había dicho. Jesús fue condenado por las autoridades religiosas de aquel momento, no todos los judíos, las autoridades religiosas. Y no todos estaban de acuerdo, inclusive allí algunos quisieron defenderlo, según la manera de pensar, porque tenía una imagen, según ellos, desfigurada de Dios. En las palabras de Jesús no aflora ni odio ni venganza contra los que lo asesinaron. En Lucas, más bien dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí en Juan, todo está cumplido. Jesús no tiene palabras de odio, sentimientos de odio, ni de venganza para los que le quitaron la vida, sino compasión, porque son hermanos ignorantes que no saben nada del Padre. Atrevámonos a decirlo así con mucho cuidado, que no saben nada de nuestro Padre, arriesgándonos a suponer que conocemos al Padre. Esto no se puede suponer y yo no lo presupongo. No se puede. El término recordar, dice, para que lo recuerden que ya se lo había dicho, es importante para comprender la perspectiva post-pascual del Evangelio de Juan. La futura exclusión de los discípulos se anuncia ya en el ciego del nacimiento, ya lo repetía, Juan capítulo 9. En la posible muerte del discípulo a causa de Jesús, que se había dicho en el capítulo 12. Cuando llegue la hora de los padecimientos, los discípulos tendrán que acordarse de las palabras que Jesús les había dicho, de que él lo había anunciado. En él se revela el único Dios que puede anunciar sus cosas. Cuando se cumplan estas cosas, los discípulos no han de escandalizarse, no han de perder la fe. Jesús está queriendo consolarlos, animarlos, convencerlos de que no tropiecen. Les he dicho estas cosas para que no tropiecen, para que no caigan. Les he dicho estas cosas para que cuando acontezcan recuerden que ya se las había dicho. La presencia de las persecuciones futuras ayudan más bien al discípulo a manejar la situación y dar testimonio en ese momento concreto. Aquí, hermanos, el asunto es que si ese momento concreto llega,
hay que tener muy bien amarrados los pantalones, las enaguas en el caso de las mujeres, aunque casi todas usan pantalones. Eso. ¿Por qué? Porque es el momento de mantenerse firme, de estar allí, de vivir esa experiencia. A mí me tocó una vez en un lugar que me llevaron de incógnito ante un montón de cosas de gobierno y todos nos pusimos de acuerdo de que no se me dijera en ningún momento que era el padre William. Y todo iba muy bien hasta que alguien dijo, como dijo el padre. ¿Y qué pasó en ese momento? Los expositores dieron por concluida la reunión. Se acabó. ¿Por qué? Porque si aquí está metida la iglesia, no queremos nada con la iglesia. Lamentablemente a alguien se le olvidó y salió allí. En su momento, claro, sí, soy el padre William y estoy por aquí y les cuestiono esto y esto y esto, por qué dicen esto, esto y esto, y se acabó la reunión. Es eso. Y no es fácil en el momento levantarse y decir, sí, y lo soy, y estoy por y este motivo, porque aquí se defiende la vida y ustedes quieren acabar con ella. Y no es fácil, ciertamente ahí no pasó nada grave, ni estaba en peligro de muerte, pero era rechazado. Aquí no queremos su presencia y se acabó la reunión. Después intentaron hacerla en otro lado. Hagamos, hermanos, una oración final ante este texto que anima, consuela, pero también dice claramente, no es fácil ser cristiano. Y es que para orar, la comunidad reunida en el nombre de Jesús realiza su presencia sobre la tierra. Quien ora invoca al Padre, invoca al Hijo, invoca al Espíritu, hace que la presencia trinitaria venga a esta tierra y sostenga nuestro testimonio. Esta oración es irresistible, tiene la certeza de ser escuchada. Hagamos nuestra oración pequeñita final. Jesús, la expulsión de la comunidad judía y las persecuciones representó una dura prueba, pero tú lo vaticinaste. Pretendiste enseñar o hacer entender adecuadamente esa situación. Y para ello, la mejor ayuda es recordarte a ti, contar con el auxilio de tu Espíritu Consolador, de tu abogado defensor y ser firme en la fe. Jesús, tu comunidad debe entender que su camino no está libre de conflictos, sino que también en la persecución habrá de seguir las huellas de su maestro. También hoy tenemos en la persecución muchas experiencias, también en la incomprensión, en el repudio, en la incredulidad, la misma que enfrentaste tú, Jesús. Danos tu fuerza, danos tu espíritu. Jesús, tú nos aseguras que no debemos por ello agitarnos ni dejarnos descartar. Danos tu espíritu para mantenernos unidos y ser testigos de tu misterio salvador en medio de un mundo hostil, siendo testigos de que hemos conocido el amor del Padre que tú nos has revelado y del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Bien, hermanos, el tiempo se nos ha acabado. La palabra sigue tocando nuestras fibras íntimas, sigue animándonos y diciéndonos, tienes que estar preparado, todo puede cambiar en un segundo. Algunos querrán dar culto a Dios, acabando con la vida de los cristianos, persiguiéndolos, expulsándolos. A Él nos hemos abandonado. Les deseo un día maravilloso. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 10 y que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De verdad, un día lleno de la fuerza del Espíritu Santo.